Conéctate a RDN, dale play, ponte cómodo y disfruta del programa. Las previas del espectáculo y la cultura, solo en Arte Radio. Bienvenido, Vidal, a RN Arte Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, un gusto de poder colaborar con ustedes en las preguntas que quieran hacerme. Estoy siempre encantado de apoyar a los jóvenes, ¿no? Muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Pero bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Adelante. Bueno, Vidal, ¿nos puedes comentar cómo así llegó esta inspiración o cuál fue esta inspiración que a usted inició para que tomara este camino en la pintura, en este arte? Ese es irse muy atrás ya, ¿no? Pero sí, siempre veo que interesa mucho cómo se inicia uno en el camino del arte, ¿no? Yo la verdad les confieso que era un chico muy tímido, muy retraído cuando era muy jovencito. Y no sé si en ese momento era realmente el talento que me jaló al tema del arte, pero sí era un poco crearme un mundo personal, un mundo aparte. Yo no quería relacionarme con los demás y trataba de estar dibujando, pintando, haciendo algo, y yo notaba que cada vez que me veían ocupado en eso, la gente me veía y respetaba eso y no se acercaba a mí. Y eso generó pues que yo cada vez que no quería relacionarme con alguien me ponía a dibujar y respetaba mi espacio, ¿no? Y eso fue generando un mundo muy personal para mí, y obviamente con la continuidad empecé a resolver técnicas, a aprender cosas, y empezó a gustarme mucho, ¿no? Y era un mundo muy personal. Con los años ya fui un poco más desenvuelto, pero yo ya estaba metido en ese interés, ¿no? Y con los años recuerdo que fui avanzando en el colegio, finalmente terminé el colegio y yo tenía pues padres muy prácticos, pues, ¿no? Mi papá era economista, mi mamá administradora, y yo estaba completamente interesado ya en el arte, no solamente en técnicas, sino leía biografías, leía historia del arte y cada vez me interesaba más el tema, ¿no? Y llegó un momento en que terminé el colegio y mis hermanos estaban un poco más cerca de lo que les interesaba y yo no tenía idea de lo que quería hacer, ¿no? Lo que sí sabía era lo que no quería, pero no estaba seguro del arte, porque en esos años era un disidente pues que le interesaba meterse en arte, ¿no? Así que yo no lo tomaba como un interés, pero llegó un momento en que me presionaron mis padres, se pusieron los dos, recuerdo mucho, estaba frente a una mesa, los dos ahí, y los dos prácticos, y es la única vez que a mí se me ocurrió razonar como una persona práctica, ¿no? Y me pusieron contra la pared y me preguntaron qué es lo que quería hacer, que ya tenía cierta edad y todavía no decidía, y pierdes mucho tiempo en dibujos y todas esas cosas, y ahí es donde como que se me prendió una chispita de razonamiento lógico. Y le dije, sí, pues tienen razón, ¿no? Yo pierdo mucho tiempo, un porcentaje enorme de mi tiempo en esto, ¿no? ¿Y por qué este porcentaje, que es como el 70% del tiempo perdido, no se convierte en tiempo aprovechado, ¿no? Y estudio arte. Y parece que eso no se lo esperaron, porque eran matemáticas de lo que estaba hablando yo, no de porcentajes. Matemáticas, hijo. Y se miraron los dos. Y bueno, me dice, ¿y qué quieres hacer? Arte, estudiar arte, pues, ¿no? Y bueno, me inclinaron un poco por el diseño gráfico, algo más aterrizado, claro, inicialmente, y bueno, estaba cerca, ¿no? Así que dije, ok, ya empezamos por eso. O sea, pasé de eso, ¿no? De pérdida de tiempo a hacer un tiempo aprovechado. O sea, finalmente lo iba a seguir perdiendo. A invertirlo. Mejor que se ocupe en algo que tenía que ver conmigo. Y estudié diseño gráfico. Pero no me iba bien con el diseño gráfico. Si bien era creativo, había que usar en esos años muchas herramientas, todo era rígido, pistoletes y todo, cada línea se tenía que hacer medida. Sufrí. Y el profesor era muy simpático, porque yo llevaba al curso mis dibujos libres, ¿no? Animalitos, retratos y cosas que hacía, y el profesor alguna vez los vio. Me dijo, qué hermoso, yo que hubiera querido ser artista, pero yo no podía, tú eres artista. Y eso fue una primera vez que alguien vio fuera de mi familia algo que yo hacía. Y cuando yo recuerdo tenía que ir a recoger mis notas finalmente del curso, ese año me acompañó mi mamá, así que fui con ella y el profesor, usted es la mamá del artista y tiene una mano muy interesante, debió ser artista. Y ahí la miré a mi mamá y me dijo, bueno, pues ya ni hablar, dejé el diseño gráfico y postulé a Bellas Artes, ¿no? Un poco así empezó mi interés, a la Escuela de Bellas Artes de Lima. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia en la Escuela Nacional de Bellas Artes?
fue para mí muy, muy interesante porque ahí empecé a relacionarme con gente que hacía lo mismo que yo, que tenía los mismos intereses, y ya esa timidez, cambió completamente, ¿no? Porque había una relación más bonita, por gente que le interesaba. Yo no podía hablar de lo que me interesaba a mí antes, y entré tarde porque a Bellas Artes, porque siempre había esa duda: te vas a morir de hambre, te va a ir mal, y tú pareces inteligente, ¿qué más quieres hacer, no? Y eso la sociedad te hacía dudar, ¿no? Si llegó un momento que yo pensé que no será que todos tienen razón y yo soy el necio que voy a hacer algo que no me conviene. Llega un momento en que dudas, pues, ¿no? Finalmente tomé la decisión a los 22, 23 años, recién entré a Bellas Artes, cuando mis amigos del barrio estaban por terminar una carrera, ¿no? Y yo estaba muy asustado porque todavía no hacía algo que me interesara completamente, ¿no? Finalmente entré y para mí fue una maravilla, porque empecé a desarrollarme más, descubrí lo que me interesaba y me di cuenta que tenía muchas ganas, ¿no? Muchísimas ganas de hacer arte, ¿no? Independientemente del talento, ¿eh? Yo veía en los compañeros que habían gente con un gran talento, pero a veces faltaba esa parte de esa motivación. Yo la tenía enormemente, sentía que al lado de todos yo era el peor, ¿no? Pero tenía muchísimas ganas y eso me hizo dedicarme muy fuerte, ¿no? Claro. ¿Y se acuerda cuál fue su primera exhibición? Exhibición, sí, hablas de una exhibición personal propia, mía. Claro. Sí, claro, sí, el año no recuerdo, creo que era 99 o 2000, algo así, ya entrando a los 2000. Sí, en la Galería 715, una famosa galería en su tiempo que tuvo muchos años, ya ahora ya no está, pero ahí empecé mi primera individual, ¿no? Pero antes se hace muchas colectivas, exposiciones en grupo con otros chicos, ¿no? Sí. Como inicio, para ir empezando. Y vas encontrando un camino, un lenguaje, una manera de hacer, ¿no? O sea, cuando uno empieza a encontrar su manera de hacer, es como cuando caminas, como cuando escribes, como eres como persona, ¿no? Claro. Poco a poco eso se empieza a transmitir en tu trabajo, ¿no? Empiezas a ser tú. Al principio eres un montón, ¿no? Inspiraciones, influencias, gustos, encuentras un nuevo camino y lo sigues, hasta que con el tiempo empiezas a caminar como tú, ¿no? El caminar como tú es casi literal, ¿no? Cada persona camina diferente, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Tú a veces en sombra, en oscuro, tú ves un amigo, lo reconoces porque cómo camina, ¿no? Y no lo has visto. Y eso pasa. Es parte de tu identidad también, ya te forma como identidad. Claro, esa es tu manera de caminar, ¿no? O sea, si lo puedes comparar con lo físico, sucede, como tu manera de escribir, tu personalidad, ¿no? O sea, pero es difícil a veces llegar a eso, a veces pasa tanto tiempo que no lo encuentras y otros cambian el camino, se dedican a otra cosa, ¿no? Claro, pero siempre hay que gatear, después caminar y después correr. Y en todo ese proceso que estuvo en la escuela y ya estaba más adherido a lo que viene a ser el arte, ¿cómo eligió su estilo? Su estilo de trazos, de pintura. Te acabo de decir que es como caminar. Uno no elige de un estilo, o sea, va llegando sin darte cuenta. Yo nunca fui muy consciente de en qué momento empecé a ser yo mismo. No me di cuenta. Es más, yo pensé que yo ya no lo iba a lograr, ¿no? Y llegó un momento en que empecé a hacer cosas y empezaron a llamarme a las galerías, empezaron a interesarse en mi trabajo porque tenía cierta particularidad. Y yo no me daba cuenta, no fui muy consciente de que en qué momento empecé a tomar una personalidad en mi manera de hacer arte, ¿no? Tenía obviamente influencia de todo tipo, pero esas influencias tú las terminas amalgamando y convirtiéndolo en un lenguaje personal, ¿no? Propio estilo. Pero honestamente yo no soy muy consciente en qué momento pasó, ¿no? Cuando empezó a pasar y me di cuenta que ya tenía una personalidad, dije, bueno, pues creo que estoy encaminado, ¿no? Pero y lo que no fue muy claro, ¿no? Lo que sí es perfeccionarlo, perfeccionar hasta ya lograr. Llega un momento en que al inicio te influencias. Claro. Y después, cuando empiezas a hacer cosas, dices, esto lo puedo mejorar así y lo puedo replantear así, y finalmente empiezas a influenciarte en ti mismo, ¿no? O sea, en tus pinturas previas, las siguientes son una continuación y finalmente es tu camino, pues, ¿no? O sea, para mí no fue muy claro, pero pasó y ahora yo sigo adelante con mis cosas, ¿no? O sea, llega un momento en que has trabajado tanto
que es bueno también observar después nuevamente, para esas influencias vuelven a nutrirte, ¿no? Pero eso ya pasa después. Inicialmente empiezas a construir un lenguaje del que, por lo menos en mi caso, no fui muy consciente, ¿no? Creo que los demás se dieron cuenta antes que yo, ¿no? Sí, eso suele pasar muchas veces. ¿Qué reflexiones les darías a los que quieren estudiar arte? A los que todavía no se definen. Picasso decía que el arte se desalienta. Inicialmente eso no lo entendía, ¿no? Decía, no, al contrario, debe motivar a un artista. Es un camino muy duro, muy difícil. La sociedad, a pesar de que ha mejorado muchísimo en el tema de las artes plásticas y lo promueven, siguen siendo escépticos con el tema del arte, ¿no? Tienes que tener mucha pasión, muchas ganas, mucho, no sé, enfocarte en que quieres transmitir. Yo pensaba inicialmente, como yo veía cuando era estudiante, mucho talento, gente muy prolija, con una calidad increíble, y eran tímidos, de corta palabra. Yo decía, yo tengo facilidad de palabra, me puedo desenvolver. ¿Por qué me interesa tanto el arte, no? Pensaba que era una especie de necesidad ser muy parco para poder transmitir a través de la pintura, que eso es una cuestión visual, ¿no? Y lo que me di cuenta es que yo soy una persona muy formal, ¿no? O sea, muy respetuoso, no sé si cohibido, pero sí soy muy respetuoso en ciertas formas. Pero en la pintura puedes gritar, ¿no? Puedes decir cosas a través del color, a través del trazo, que seguramente yo como persona no sería capaz, ¿no? Y era por eso, por esa capacidad de ser más enérgico y tener más fuerza de expresión en la pintura, ¿no? Y creo que por eso me interesaba tanto hacer, ¿no? Y la prolijidad, lo mío a veces llega a ser hasta una pintura en algunos casos un poco rústica, pero parece que logro transmitir, por eso he podido vivir de mi trabajo durante tantos años, ¿no? Básicamente sí. Qué interesante, la verdad, porque nos motiva a todos también, no solamente en la pintura, sino en diferentes profesiones, también seguir esa línea de perseverancia o de poder perfeccionarte en lo que te gusta y seguir tu camino, que básicamente el prejuicio muchas veces está en nuestra contra. Generalmente también, como nos comentó, con sus padres, que generalmente te presionan, te ponen contra la pared. Muchos jóvenes en la actualidad tienen ese problema con sus padres y que no saben qué es lo que desean estudiar, ¿no? Pero Bedoya, antes de despedirnos, tenemos una dinámica y lo vamos a compartir contigo. Por favor, Fernando. ¡Tará! Se llama Empapelados. Y consiste en que hay una serie de preguntas en papelitos que tienes que ir sacando una por una y vamos a responder las preguntas que están dentro. Uh-huh. ¿Bien? A ver, saca el primer papelito. Empecemos con Empapelados. A ver. Si está bien doblado esto. La primera pregunta es: ¿qué desafíos enfrentas como artista en el Perú? Bueno, el consumo del arte, ¿no? Pero yo recuerdo que inicialmente no era posible, pues, ¿no? Vivir del arte en el Perú era muy, muy complicado. En esos años yo tenía más ganas que en intereses económicos, obviamente, y lo hacía. Pero pasó que el Perú empezó a mejorar a nivel económico, gracias a políticas de gobierno que empezaron a mejorar, la inversión vino. Y cambió un poco el interés de la gente común, de los jóvenes profesionales que estaban ya entrando a trabajar, de tener un afiche en su casa, a tener un poco una obra original y auténtica, ¿no? El reto en el Perú es eso, ¿no? Que el empresario, las personas que tienen pues un buen trabajo, tengan la sensibilidad para poder apreciar el arte. Nosotros nos morimos, los artistas, si es que el público en general no es sensible, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con la educación, ¿no? Tú puedes ser un profesional, un arquitecto, un ingeniero, alguien de números, pero si te han sensibilizado en el colegio, te han llevado a museos, a ver teatro, a ver danza, te sensibilizas, ¿no? Y cuando ya eres un profesional vas a necesitar consumir arte, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con la educación y sensibilizar a cualquier profesional, ¿no? Bueno, sí, la educación en el Perú, sí. Está bastante... Está un poco hay que grave. trabajar mucho en eso para poder ser un país un poco más artístico. Así es, vamos con el segundo papelito. Segunda y última pregunta. Desármalo. A ver, Fernando. Vamos a ver. Dios mío. ¿Qué artistas peruanos o influencias locales admiras?
Yo siempre pienso que es un poco mezquino decir 2 o 3 nombres, ¿no? Pero porque uno se influencia finalmente de mucho, ¿no? Mucho arte. Va recogiendo. A veces un concepto, a veces una técnica. Todo eso te va nutriendo como artista y va entrando en tus posibilidades que luego vas desarrollando, ¿no? Pero admiro mucho y respeto mucho a estos 2 artistas que han crecido enormemente y son importantes y tienen una gran técnica y calidad humana y conceptos, ¿no? Como Fernando de Cislo y Gerardo Chávez, ¿no? Esos son 2 referentes que han tenido una carrera impresionante, ¿no? Y yo me gusta mucho, pero entre otros, ¿no? Realmente nombrar sería mucho, porque mi trabajo he visto mucho, ¿no? Sí, hay bastante, sobre todo que tienen, ¿no?, sus presentaciones sí, en pero los si museos. quieren un par de nombres, Gerardo Chávez y Fernando de Cislo. Fernando de Cislo. Grandes referentes, entonces. Muy bonitos referentes. Muchas gracias por la entrevista, Vidal. Ha sido un placer tenerte aquí y espero que más adelante podamos seguir en contacto y saber más de tu arte, ver tus nuevas posiciones, tus proyectos. Sí, bueno, aprovecho para invitarlos. Claro. Justo el 16 de mayo hago una exposición nueva con formatos muy grandes, 3 metros, 4 metros, obra grande, en la Galería Pancho Fierro de la Municipalidad de Lima, ¿no? Así que invito a todos los estudiantes y tu público, el público de ustedes, para que vayan, y ustedes también, ¿no? Así que sí. Estamos de todas maneras, definitivamente. Sí, muchas gracias por la entrevista. Aplausos, por favor, aplausos para Vidal Bedoya. Gracias. RDN, dale play, ponte cómodo y disfruta del programa. Las previas del espectáculo y la cultura, solo en Arte Radio.